Un extraordinario oso llora mientras lleva a su cría moribunda a un hombre, revela un acto conmovedor que desafía cualquier expectativa. Miguel se encontraba en medio de un sendero en el bosque, sintiendo la humedad del suelo cubierto de hojas. La luz del sol apenas iluminaba su camino, pero su mente estaba oscurecida por inquietudes y dudas. A sus 35 años, su vida se sentía como un laberinto del que no podía escapar. Mientras se debatía entre las expectativas de su difunto padre, un hombre de principios sólidos que había cultivado su amor por los animales, y un mundo que valoraba más el estatus que el trabajo honesto, su consultorio veterinario se había convertido en su refugio. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio del bosque. Miguel se volvió y vio algo que nunca podría haber imaginado. Una madre oso, con lágrimas en sus ojos, arrastraba a su cría herida. El contraste entre la nobleza de la madre y la fragilidad del pequeño lo golpeó con una fuerza indescriptible. Esa imagen lo inundó de nostalgia, haciéndolo revivir los sacrificios de su padre y la presión que siempre había sentido. En su interior, la rabia y el dolor se entrelazaban con la empatía hacia esa madre que, como él, luchaba por proteger a su ser querido. Miguel se acercó cautelosamente, su corazón latiendo con desesperación. La cría tenía dificultades para respirar, y el tiempo parecía esfumarse rápidamente. En su mente, dos caminos se dibujaron: regresar a su consultorio, un santuario donde había lidiado con el sufrimiento de incontables animales, o llamar a las autoridades, quienes con su burocracia y egoísmo podían demorar la ayuda que necesitaban. La presión en su pecho aumentó. ¿Qué haría su padre? La idea del fracaso lo aterrorizaba. ¿Qué significaba ser un veterinario en un mundo que no apreciaba su dedicación? Cada respiración entrecortada de la cría lo apremiaba a decidir: antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel sintió como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Trabajó frenéticamente, recordando cada enseñanza que su padre le había inculcado. La importancia de luchar por lo que es justo, aunque el camino se tornara sombrío. Mientras sus manos sanaban la herida de la cría, las dudas y cuestionamientos también se multiplicaban. El sistema lo abandonaría. Cada segundo contaba y más se intensificaba su lucha interna. La angustia lo consumía al pensar que podría perder esa vida, que la vida de esa madre oso podría volver a caer en la desesperación. En ese momento de máxima angustia, sintió que no solo estaba en juego una vida animal, sino también su propia esencia, su lucha por ser más que un simple veterinario. Podría enfrentarse al sistema que siempre lo había juzgado como un simple asistente sin voz. Decidiría su futuro. La cría exhaló otro suspiro y el destino de ambos, en ese instante decisivo, colgaba de un hilo. El aire se sentía denso, y cada latido del corazón de Miguel resonaba en sus oídos. La cría, ahora en sus manos, luchaba por su vida mientras la madre oso observaba con el temor reflejado en sus grandes ojos oscuros. Miguel sabía que no podía rendirse, que cada momento que pasaba sin actuar era un paso más hacia la pérdida irrevocable. Su mente se precipitaba entre los recuerdos y las enseñanzas de su padre, quien siempre había abogado por el respeto a la vida, sin importar las opiniones de los demás. Decidido, Miguel tomó la resolución que su corazón anhelaba. Sin más dilación, cargó la cría en sus brazos y comenzó su carrera hacia el consultorio. El trayecto, aunque familiar, se transformó en una carrera contra el tiempo. La presión lo impulsaba, pero en su interior, una chispa de determinación se encendía. Su trabajo como veterinario nunca había sido solo una profesión, había sido su misión, un acto de amor hacia aquellos que no podían hablar por sí mismos. Cada animal que había ayudado, cada vida que había salvado, resonaba en su mente como un eco de sus verdaderas aspiraciones. Al llegar al consultorio, Miguel se encontró con la familiaridad del ambiente, donde los olores de los medicamentos y el sonido del equipo lo confortaban. Pero no había tiempo para la calma. Con determinación, se puso a trabajar, las manos temblorosas del miedo se volvieron firmes y seguras. Mientras suturaba la herida, su mente maquinaba los próximos pasos. No solo se trataba de esta cría, también enfrentaba el desafío de demostrar su valía en un sistema que había menospreciado su compromiso. A medida que avanzaba en su tarea, su mente se llenó de pensamientos sobre las decisiones que había tomado en su vida. Había fallado en perseguir su sueño por miedo al rechazo. Con cada punto que cerraba, el peso de las expectativas de su padre se desvanecía lentamente.
Miguel comprendió que ese no era el momento para vacilar. Estaba allí por una razón, para hacer una diferencia. La cría emitió un pequeño gemido, y Miguel sintió que el pulso de vida que aún quedaba en ella le transmitía un nuevo propósito. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, terminó la operación. Se dejó caer en una silla, el sudor perlaba su frente. Miró a la madre oso, que permanecía cerca, con aquellos ojos de profundo agradecimiento. En ese instante, la lucha interna que había sentido durante tantos años se desvaneció, reemplazada por una claridad inesperada. Era un veterinario, un defensor de los seres más vulnerables, y su valor no dependía de lo que los demás pensaran de él. Miguel se dio cuenta de que no solo había salvado a la cría, sino que también había hecho un gran descubrimiento sobre sí mismo. Cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo que esa experiencia no era solo un hito en su carrera, sino el comienzo de una nueva etapa. Sintiéndose renovado, buscó en su mente maneras de involucrarse más activamente en la protección de los animales, de elevar su voz en un sistema que lo había hecho sentir insignificante, pero antes de que pudiera pensar en sus próximos pasos, el sonido de un teléfono rompió la atmósfera silenciosa del consultorio. Era una llamada inesperada de la autoridad local, y lo que le dijeron cambiaría por completo su rumbo. Se había reportado un cazador que se había internado en el bosque, acosando animales. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y Miguel se dio cuenta de que era el momento de enfrentarse a la injusticia, de poner a prueba todo lo que había aprendido. Esto iba más allá de su trabajo habitual, ahora era una cuestión de principios, y debía actuar. Miguel no podía dejar de pensar en la llamada que había recibido. La imagen del cazador acechando a los animales en el bosque se grababa en su mente como una mancha oscura. La indignación chisporroteaba dentro de él. Esa no era solo una molestia, era una declaración de guerra contra todo lo que defendía. Se sintió como si tuviera que tomar una posición no solo como veterinario, sino como la voz de aquellos que no podían defenderse. Miró por la ventana del consultorio. La bruma espesa del bosque lo llamaba, pero no estaba dispuesto a lanzarse a lo desconocido sin preparación. No había tiempo para dudar. Con decisión, comenzó a recopilar información sobre el cazador. Eso requería más que solo valor. Necesitaba un plan claro, un enfoque metódico basado en la observación y la estrategia. Sus años de entrenamiento le habían enseñado que enfrentar una amenaza con el corazón a la intemperie no era suficiente. La sabiduría debía ser su aliada. Mientras recopilaba todos los antecedentes de caza en la región, Miguel no podía evitar cuestionar sus motivos. ¿Era solo la justicia lo que buscaba, o había algo más profundo arraigado en su deseo de enfrentarse al cazador? Al mismo tiempo, un miedo subyacente de perder su puesto en la comunidad lo acosaba. ¿Qué pasaría si su confrontación se interpretaba como un acto de insubordinación? Pero el peso de esa inquietud se desvanecía en cada instante en que pensaba en los animales que necesitaban su ayuda. Decidido a actuar, se equipó con sus herramientas veterinarias y un par de elementos útiles que podrían servir en caso de emergencia, una cámara para documentar cualquier maltrato y un megáfono, por si necesitaba hacer un llamado a la comunidad. No se trataba solo de salvar a los animales, sino de generar conciencia. Miguel se sentía el encargado de llevar a la luz la verdad que todos ignoraban, que había un precio por cada decisión tomada en el bosque, un precio que los más vulnerables no podían pagar. Al llegar al claro donde había recibido la alerta, la tensión era palpable. La naturaleza se sentía ensombrecida por una amenaza inminente. El canto de los pájaros se había detenido, como si esperaran ansiosos la llegada de lo inevitable. Miguel sintió que cada paso que daba lo acercaba más a la confrontación que había estado temiendo. Se armó de valor mientras se escondía tras un árbol grande y frondoso. Su corazón palpitaba con el eco de su determinación. La imagen que se presentó ante él fue desgarradora. El cazador estaba rodeado de un par de animales heridos, su intención clara: acabar con sus vidas. El fugaz flash de una cámara capturó el momento, y en ese instante, Miguel comprendió su misión. No se trataba solo del presente, cada acción que emprendiera resonaría en el futuro, moldeando su camino y el de quienes dependían de su valentía. Justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, sintió la presencia de alguien más. Un compañero de facultad, Marta, había llegado, apoyándose en su misma causa. La mirada de entendimiento entre ellos fue instantánea. Ambos estaban allí por el mismo motivo, no solo para rescatar sino para ser la voz de un cambio necesario. Sin embargo, la situación se tornó más intensa cuando el cazador, al notar la presencia de unos ojos curiosos, giró rápidamente hacia ellos. Sus intenciones se volvían peligrosamente claras. Miguel se enfrentaba a la realidad de que las decisiones que tomaran esa fracción de segundo definirían no solo su futuro, sino el de innumerables seres que no podían alzar la voz. La lucha por la justicia y la supervivencia comenzaba a desenredarse en un camino que no había anticipado. ¿Qué pasaría si su acción resultaba en confrontación violenta? La tensión se elevó,
y Miguel comprendió que esta vez, no se trataba solo de un acto médico. Este era un acto de lucha por lo que creía. Por un breve instante, se sintió pequeño, abrumado por la inminente batalla entre su compromiso y su miedo. Pero eso se desvaneció cuando recordó la cría que había salvado. Ahora, más que nunca, entendía que había un camino por delante que requeriría toda su fuerza. La lucha por la verdad se avecinaba, y en ese momento decisivo, una sola decisión podía cambiar la narrativa de su vida para siempre. Tendría el valor necesario para actuar. La respuesta estaba en el aire, suspendida entre la incertidumbre y la resolución. Miguel sintió como si el tiempo se detuviera. El rostro del cazador, una mezcla de desafío y desprecio, reflejaba la desdicha de un encuentro inevitable. En su pecho, la rabia palpitaba con fuerza mientras sus pensamientos se entrelazaban en una vorágine de acción y consecuencia. No podía dejar que el miedo lo dominara, pero la duda persistía. ¿Podría realmente hacer una diferencia? A pocos metros de distancia, los animales heridos eran evidencias vivientes del sufrimiento que el cazador había infligido. De repente, la cría de oso que había salvado un tiempo atrás apareció en su mente, ese pequeño ser vulnerable que había luchado por sobrevivir. La imagen de su rescatada y la potencial historia compartida de incertidumbre y dolor lo empujaron hacia adelante. Marta, creo que tenemos que actuar. No podemos quedarnos aquí para siempre, susurró, su voz apenas un eco en el viento tenso que le rodeaba. Ella asintió, comprendiendo que la compasión era solo una parte de la ecuación, la valentía también tenía que entrar en juego. Sin embargo, cada paso que Miguel daba hacia la luz del claro se sentía como un paso hacia lo desconocido. Retomó la cámara y, con manos temblorosas, comenzó a documentar lo que estaba ocurriendo. Cada imagen era un testimonio de la injusticia, un llamado visual a la empatía de quienes podrían verlas en el futuro. Sabía que su formación como veterinario le había enseñado a sanar, pero esta lucha era una manera de proteger su derecho a vivir en un equilibrio armónico con la naturaleza, una lección que iba más allá de la medicina. El cazador los observaba, su rostro distorsionado por el odio y la risa burlona. Miguel sintió el impulso de retroceder, de escabullirse tras el árbol, pero luego recordó la cría. Así que, alineando su respiración con el ritmo del bosque, enfocó la cámara sobre el cazador. Cada clic del obturador se sintió como un grito en busca de justicia. Alto, gritó, su voz resonando a través del silencio. El cazador se detuvo, sus ojos ardían con ira al reconocer que no estaba solo. En ese frágil momento, la determinación de Miguel se solidificó. No vas a hacerles daño. Tienes que entender que los animales no son tu presa. Marta, tomando impulso desde su lado, levantó el megáfono. Todos estamos aquí por ellos. No están solos. Sabemos lo que estás haciendo y no lo permitiremos. Las palabras de ambos fluyeron como un manantial. La esperanza comenzaba a dominar la tensión en la atmósfera, pero la interacción no pasaba desapercibida. Con cada intento de hacer escuchar su voz, el cazador se tornaba más agitado, sus movimientos revelando el peligro y la desesperación que lo acompañaban. Miguel sintió que el riesgo se intensificaba, una confrontación era inminente, pero la impaciencia del cazador se transformó en violencia. Al intentar sacarse del camino a Miguel y Marta, la situación escaló. Miguel sabía que la decisión de enfrentar la adversidad o retroceder podía cambiar el curso de todo. Su respiración se tornaba más rápida, pero su determinación se mantenía firme. Era la hora de actuar, de desafiar sus límites y enfrentar lo que significaba ser un defensor por elección. Aquello que había comenzado como un simple acto preparando la intervención se había transformado en una lucha por la integridad del bosque y sus habitantes. Con la cámara aún en mano, reflexionó brevemente sobre el impacto que este acto podría tener en las personas injustamente olvidadas, las que no podían hacer oír su voz. La epifanía fue clara, no podía rendirse. Había llegado el momento de actuar con audacia y confrontar no solo al cazador, sino también su propio temor, y así, con la verdad ardiendo en su pecho como una antorcha, Miguel se movió hacia adelante, sabiendo que, sin importar el resultado, estaba en el camino hacia un cambio que trascendería incluso más allá de esa jornada. Tendría el coraje suficiente para ser un catalizador de transformación en medio del caos. Nadie podría escapar a las decisiones que estaban por venir. Miguel avanzó con cada pulso de su corazón resonando en sus oídos. El cazador los miraba con desdén, pero había algo más en su mirada, una furia contenida que prometía una explosión inminente. Cada paso que daba lo acercaba no solo al peligro, sino también a una comprensión más profunda de quién era en ese instante. Ya no era solo un veterinario enfrentado a un cazador, se había convertido en un defensor, cargando con la responsabilidad de actuar de forma decisiva. Sintió la presión de la cámara en sus manos, su herramienta, su voz. No era suficiente documentación de atrocidades,
necesitaría convertir esas imágenes en algo más que simples fotografías. Tenía que despertar conciencias, hacer que la gente sintiera el dolor de aquellos animales. Era un desafío titánico, pero si había algo que su experiencia le había enseñado era que cada acción, no importando cuán pequeña fuera, tenía el potencial de crear un eco en las mentes de quienes la observaran. Detente, repitió Miguel, su voz más firme esta vez, como si las palabras pudieran construir un puente entre ellos. La risa burlona del cazador se desvaneció lentamente, como si el entorno mismo absorbiera el sonido vacío, dejando una atmósfera tensa, electrificada. Durante ese instante, tocó la esencia de su carrera, la pasión por la vida, el deber de proteger a aquellos que no podían defenderse. Recordó a la cría de oso, a los perros abandonados que había atendido, cada pequeño ser que había llegado a su puerta. Necesitaba ser ese rayo de esperanza, no solo para ellos, sino también para las personas que mirarían las fotografías y escucharían su historia. Enfrentar al cazador no era solo un acto de valentía, sino un acto de verdad. Cada respiro ahora estaba alineado con ese objetivo. Miguel decidió que no podía dejar que sus temores lo detuvieran. Tomó una decisión que resonó como un eco en su ser, tenía que cambiar la narrativa, salir del papel de solo observador. A su lado, Marta, igualmente decidida, levantó el megáfono una vez más. Escúchanos. Lo que haces no es una caza, es un crimen. Existen maneras de coexistir, tú lo sabes. Detente. La voz de ella rompió el silencio, y como un faro que guía a los perdidos, impartió un sentido de unión en medio del caos. Sin embargo, el cazador tomó un paso adelante, su figura amenazante destacándose. La tensión se palpaba en el aire. Miguel sintió el sudor en su frente y la adrenalina recorriendo sus venas, cada fibra de su ser gritando que debía avanzar, que debía continuar. Las inseguridades surgieron nuevamente, vacilaciones que prometían derrumbarlo. ¿Qué pasaría si su confrontación acababa mal? Era un dilema constante entre la búsqueda de justicia y la trampa del miedo, pero en ese instante, con los rostros de los animales heridos en mente, algo en su interior crujió. Supo que el verdadero fracaso no sería el resultado de su confrontación, sino el alejarse en silencio. Si quería marcar la diferencia, debía ir más allá del llamado de sus ideales. La interioridad del ser humano se enciende a través de la acción, solo así podría transformar la desesperanza en propósito. Con su resolución afianzada, Miguel dio un paso decidido hacia el cazador, desafiando no solo su autoridad, sino los propios límites que se había impuesto. Fue un movimiento calculado, lleno de convicción. No sabía cómo se desarrollaría la confrontación, pero estaba preparado para los riesgos, comprometido a encender la chispa que podría cambiar las mentes y corazones de quienes lo observaran. Hoy, aquí y ahora, tú y yo, tenemos que enfrentar la verdad, declaró Miguel, su voz resonando más allá de los árboles. En su interior, el fuego de su determinación creció. La espada de la valentía se había afilado, y era tiempo de usarla. Sin embargo, en el instante que las palabras llegaron al cazador, una sombra se movió en el bosque, interrumpiendo el momento. Algo estaba por suceder, algo que podría alterar el curso de su batalla, indefinido y lleno de potencial. El corazón de Miguel latía con fuerza, sintiendo que el desenlace de este encuentro estaba a punto de revelarse. Sería suficiente su compromiso para cambiar el rumbo de la historia que se desencadenaba en ese claro. Y, más importante aún, cómo reaccionaría el cazador ante la luz que se estaba gestando en su propia oscuridad. La sombra que emergió del bosque se transformó en una figura inquietante, un animal grande y desafiante que centró la atención de todos en el claro. Era un oso, y detrás de él, podía verse a una pequeña cría cuyas patas temblaban. El instante se detuvo, y la balanza del momento pendía entre el miedo y la compasión. Miguel sintió su corazón acelerarse. Era una situación crítica, una manifestación tangible de su lucha interna. La perplejidad del cazador se transformó en sorpresa, y esa fracción de segundo se convirtió en un espacio de reflexión para todos los presentes. La imagen del oso angustiado, esforzándose por llevar a su cría, lo llenó de una energía nueva. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como una confrontación personal podía redefinirse en cuestión de instantes. El cazador, en ese momento, retrocedió ligeramente, su desdén sustituido por una especie de incredulidad. Miguel vio la posibilidad de cambiar no solo su destino, sino también la percepción del cazador. Tenía que actuar rápido. La cámara seguía en sus manos, pero ahora era más que un simple dispositivo, era un medio para ilustrar la conexión entre los seres vivos, la lucha por la vida y el amor incondicional que se manifestaba en ese acto de desesperación. Observa, dijo Miguel, su voz resonando con una mezcla de desafío y empatía. Mira lo que verdaderamente significa ser un padre. Lo que haces es un acto de egoísmo, mientras que esto es amor puro. Cada palabra le costaba,
pero comprendió que cada uno de ellos tenía el poder de reconfigurar la narrativa, de ampliar el entendimiento sobre la vida salvaje. Los ojos del cazador se aflojaron, como si un velo se levantara. Miguel podía ver la lucha en su rostro mientras la conexión emocional lo atravesaba. Esto era lo que necesitaba, no solo enfrentarlo, sino hacerlo reflexionar sobre su propia humanidad. Cada cliché sobre los cazadores se desmoronaba al ver ese instinto materno en el oso, hecho real y palpable. El tiempo parecía dilatarse mientras el oso se acercaba. Miguel sintió una renovación de su propósito. La valentía que había forjado en su interior se transformó en la determinación feroz de proteger a la vida. A través de su mirada, podía ver hacia el futuro. Recuerdos de los animales que había salvado emergieron, llenándolo de una fuerza renovada. Fue en ese instante que decidió que no solo se trataría de capturar imágenes. Tenía que contar una historia que resonara más allá de la instantaneidad del momento, uniendo los hilos de la empatía en cada palabra y cada disparo de su cámara. Su legado no podía ser escaparate de dolor, tenía que ser un compendio de amor y resistencia. Esto no es caza, continuó, es un crimen contra la vida en todas sus formas. Necesitamos historia, necesitamos diálogo, no una narrativa de violentos. Las palabras fluyeron con fervor, cada vez más convencido de su poder persuasivo. Tenía que llevarlo más allá de la aprensión del momento, ayudarle a ver no solo el sufrimiento en la cara de aquel oso, sino lo grande que podía llegar a ser si cambiara su orientación. Pero el cazador, atrapado en su propia confusión emocional, tomó una decisión brusca. Con la cámara levantada, Miguel observó cómo la figura del cazador se reafirmaba, su mano temblorosa apretando el gatillo de un futuro incierto. La tensión explotó. ¿Sería capaz de privar al mundo de otra vida por una pasión oscurecida? La confrontación alcanzaba un nuevo cenit. Él puede ser testigo de dos historias entrelazadas, cada una retando al alma del otro. La choza de sus decisiones se acercaba, y por un instante, Miguel sintió que todo dependía de él para dar un paso hacia adelante. Lograría abrir la disyuntiva y cambiar el rumbo de su oponente, o el desenlace íntimo de su encuentro se vislumbraría en un destello mortal. El aire se tornó pesado, como antes de una tormenta. Era el momento decisivo que había estado esperando. Pero justo cuando todo parecía cristalizar, el cuchillo del destino se deslizó más cerca, desdibujando la línea entre el héroe y la tragedia. ¿Podría Miguel no solo ser un observador, sino también un verdadero agente de cambio para ese cazador y, en última instancia, para él mismo? La respuesta se atisbaba en el horizonte, y la verdad se asomaba, inminente. Miguel sintió como el tiempo se estiraba, arrastrando consigo cada segundo como un eterno latido del corazón. En su mente, los pensamientos chocaban entre sí, una batalla interna que refrendaba su deseo de convertirse en un catalizador del cambio. La mirada del cazador reflejaba lo que más temía, el fragor de su propia humanidad emergiendo en un instante de conexión profunda. Ambos, atrapados en un dilema existencial, reproducían el mismo enfrentamiento que vivía la cría de ese oso. Las gotas de sudor corrían por la frente de Miguel, y aún se preguntaba si había hecho lo suficiente. Nunca lo había enfrentado de esta manera. A lo largo de su carrera como fotógrafo de naturaleza, había logrado transmitir su pasión por el medio ambiente, pero nunca había imaginado que tendría que defender esa misma pasión en una confrontación visceral. El objetivo de su cámara seguía fija en el cazador. Cada leve movimiento era un recordatorio de lo que estaba en juego. Al ver el pequeño rostro del oso, su mente se activó, analizando una estrategia para continuar esa conversación que, de manera inesperada, se había transformado en un altercado filosófico y moral. Dime, empezó Miguel, desdibujando el temor en su voz. Si presionas ese gatillo, ¿qué quedará en tu interior? Un instante de satisfacción, quizás, pero después, solo el eco de una vida perdida. El cazador vaciló, y en su mirada se reflejaba la confusión, un choque de preceptos que llevaba años aferrándose a su identidad. No era solo una lucha entre el cazador y su presa, era una confrontación entre su legado y su esencia. Miguel se dio cuenta de que, para abrir la brecha, debía despojarlo de su orgullo. Piensa en la vida de esa cría. Estás a tiempo de elegir. Convertirte en el protector en lugar del depredador. Eso, al final, define quién eres. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y vibrantes. En ese momento, Miguel comprendió que el camino hacia su propio despertar no se limitaba a su crecimiento profesional, sino a la expansión de su capacidad para conectar con otros quienes, como él, podían estar ciegos por una lección. La jornada que había comenzado como un simple trabajo fotográfico se había transformado en un viaje de autodescubrimiento. Una idea se afianzó en su mente mientras observaba al oso y su cría. Su rol no solo consistía en capturar imágenes, sino en crear interacciones. La cámara no debía ser un simple testigo, sino un puente para la compasión, un medio para abrir mentes y corazones.
Si podía ayudar al cazador a ver lo que implicaba una vida, quizás podría mitigar su propia lucha interna. Una chispa de decisión brilló en los ojos del cazador, titilando entre la mezcla de emociones que se entrelazaban con cada segundo que pasaba. En ese instante, la luz cambió, otro recordatorio del poder de la transformación. Miguel, revitalizado en su propósito, avanzó un paso más, decididamente, sin miedo al resultado. Si eliges no disparar, no solo salvas a la pequeña, sino que te salvas a ti mismo. Rompes cadenas invisibles que te sostenían atado a un ciclo de destrucción. El cazador respiró hondo, el silencio se llenó con el crujido de hojas bajo sus pies. ¿Qué sería lo siguiente? La elección que estaba a punto de tomar definiría los pasos que seguirían, no solo para él, sino también para Miguel. La atmósfera era eléctrica, cargada de significado y expectativa. Y en el fondo de su mente, una pregunta reverberaba: podría convertirse en un verdadero narrador no solo de las historias de los otros, sino también de su propia historia. El futuro parecía vislumbrarse como un lienzo en blanco, donde cada pincelada sería uno de sus actos y decisiones. La verdad aguardaba. Pero, la revelación llevaría consigo un nuevo amanecer o un nuevo caso. La presión del momento lo abrazaba, y su corazón latía a un ritmo desesperadamente acelerado. El crujir de las hojas bajo los pies del cazador marcó el final de un silencio tumultuoso. Miguel sintió que el aire se comprimía a su alrededor, una presión casi tangible. En medio de la incertidumbre, nacía una chispa de esperanza. No podía permitirse ceder ante el pánico, debía enfocarse en la transformación que se perfilaba ante él. El cazador, con su arma aún en mano, parecía estar atravesando una tormenta. Miguel, a pesar de sentir un torbellino de emociones, trató de proyectar seguridad. Su mente, alimentada por años de observación y experiencia, se volvió meticulosa. Era hora de no solo ser un fotógrafo, sino un mediador. No eres solo un cazador, resonó en su interior, eres un ser humano en busca de conexión, de significado. Sabía que debía ofrecerle algo más que argumentos racionales. Decidió compartir su propia historia, un relato que se entrelazaba con sus imágenes de fauna salvaje. Te entiendo, empezó, he sido testigo de la grandeza de la vida a través de mis lentes. Cada animal, cada criatura, tiene una historia que contar. Su muerte puede ser solo una imagen en un álbum o un dolor en el pecho que permanece por siempre. Las palabras de Miguel comenzaron a resonar en su propia mente, creando ecos de reflexión. Mientras continuaba, se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía cambiar el rumbo de la conversación. Durante mucho tiempo, pensé que la fotografía era solo mi pasión, mi trabajo. Pero ahora, cada imagen que capto es un recordatorio de lo que perdemos con cada disparo. La pérdida de un ser, del amor que transporta. Todos somos parte de este ciclo. Todos podemos elegir. El cazador, paralizado por la mezcla de emociones, observó a Miguel con nuevos ojos. Ya no era simplemente un fotógrafo, era alguien que vivía a través de cada captura, un hombre que conectaba con seres que decían más allá de las palabras. La cámara en las manos de Miguel, que antes era solo un dispositivo mecánico, ahora se transformaba en un símbolo de su misión. El viento suave agitó ligeramente los árboles, llevándose consigo la tensión acumulada. Miguel, al sentir ese soplo, decidió dar un paso más. Imagina un mundo donde el cazador se convierta en el protector. Donde cada clic de una cámara sea una celebración de la vida en lugar de un recordatorio de la muerte. ¿Qué sentirías al regresar a tu hogar y contar esa historia? A medida que hablaba, la expresión del cazador se tornaba en un mar de incertidumbre y anhelo. Miguel se dio cuenta de que el impacto de su mensaje no solo se limitaba a salvar al oso y su cría, sino que poseía el poder de cambiar vidas, incluida la suya. La transformación no era solo de él hacia el cazador, sino también en su propia identidad. Cada foto, cada encuentro, cada elección se convertía en un acto de creación, pero entonces, un ruido desgarrador irrumpió en su diálogo interno. Una rama quebrándose, una sombra moviéndose. Miguel sentía que el tiempo, lejos de estirarse, apremiaba de nuevo. En medio de su reflexión, nuevos peligros acechaban en el bosque. Podía sentir cómo su destino, junto con el del cazador, se encontraba nuevamente en la cuerda floja. El peso de la lección ahora no era solo sobre salvar al oso, sino sobre el futuro de su propia misión. Podría hacer frente al desafío que se avecinaba. La necesidad de actuar rápidamente lo empujó a una nueva confrontación. El momento de verdad se acercaba. Estaba realmente listo para enfrentar las decisiones que podrían alterar su trayectoria para siempre. La pregunta volvió a resonar en su mente mientras la atmósfera se tornaba opresiva. Cada segundo contaba. Un nuevo ecosistema de tensiones aguardaba su próxima decisión.
Miguel sintió el aire tenso a su alrededor como si el bosque mismo contuviera la respiración. El sonido del crujir de la rama no podía ser más que una advertencia. Con cada paso que dio hacia el cazador, la urgencia se apoderaba de su mente. No solo debía proteger a la madre Ocesna y su cría, sino también reafirmar su propio propósito. La conexión entre ambos hombres se volvía palpable. Cada uno cargaba con un universo de experiencias que deseaban compartir. La mirada del cazador se transformó, volviéndose más vulnerable. Miguel intuyó que su historia había calado hondo, pero eso no bastaría si no era respaldada por acciones concretas. La fotografía, que había sido su refugio, se había convertido en un campo de batalla donde sus elecciones determinarían el destino de aquellos que fotografiaba. Ese instante era una bifurcación en su camino, donde su identidad como fotógrafo estaba en juego. Se preguntó cómo sería su vida si en lugar de capturar imágenes de la muerte pudiera convertirlas en testimonios de la vida. Si no somos defensores de lo que amamos, ¿quién lo será? Pensó. Esa revelación ardía en su interior y le daba fuerza. Atraído por esa nueva idea, decidió que debía actuar como un catalizador ante la incertidumbre del cazador. ¿Qué pasará si te digo que esa imagen que buscas no está en la muerte del oso, sino en su salvación? Miguel utilizó cada palabra como una cuerda tendida hacia el cazador. Imagina el legado que dejarías, no solo con un animal menos en el mundo, sino como un ícono de transformación. Las frases brotaban de su boca, cargadas de fervor en su voz. Su trabajo ya no eran solo imágenes, era una lucha por la vida. Mientras el cazador procesaba estas palabras, la sombra que había interrumpido su diálogo se hizo más presente, caminando hacia ellos. Era otro cazador, con mirada fría y decidida. La tensión creció como el hilo de una ballesta lista para disparar. Miguel sintió que su corazón latía desesperado, pero se mantenía en su lugar. Sabía que ahora necesitaba no solo defender a su visionario interlocutor, sino también preservar su misión como fotógrafo en medio del caos. ¿Qué esperas hacer?, cuestionó el nuevo arribista, esbozando una sonrisa burlona que no alcanzaba sus ojos. La situación se tornó aún más peligrosa. No solo discutían el destino de un oso, sino la vida misma ante los ojos de un cazador sediento de acción. Miguel tuvo que meditar rápidamente sobre su próximo movimiento. No podía retroceder, había trabajado demasiado para dejar que el miedo le rebasara. La lucha personal se tornó más intensa. El cazador original, apoyándose en las palabras de Miguel, finalmente comenzó a buscar una manera de establecer un puente entre su pasado y su futuro. Este cambio estaba en la parte más íntima de su ser. El eco del nuevo cazador no solo ofrecía una amenaza física, sino que también evocaba la dualidad del conflicto interno de Miguel. Se encontraba dividido entre el deseo de proteger lo que amaba y el riesgo inherente de enfrentarse a un adversario. La escena pulsaba con emoción desenfrenada. Miguel no podía salir de aquel momento sin hacer una elección y enfrentarse a lo que realmente representaba la fotografía para él. El rugido de sus pensamientos se mezclaba con el susurro de las hojas, mientras consideraba el camino que había a cargo en su vida. En un instante fugaz, se sintió tentado por la posibilidad de una verdadera conexión entre cazador y fotógrafo, un intercambio de perspectivas que podría cambiar el curso de su existencia. Mientras el nuevo cazador se acercaba, la decisión de Miguel se cristalizó. Estaba listo para hacer frente no solo a ese individuo, sino también a los fantasmas del pasado que lo acechaban. Estaba preparado para ser más que un fotógrafo, más que un mediador. Estaba dispuesto a ser un actor en esta narrativa de lucha eterna entre el amor por la vida y el poder de la muerte. Pero cada paso que daba en esa dirección lo acercaba más a una confrontación que cambiaría todo para siempre. Los ecos de su propia valentía estallaron en su mente. Miguel sabía que la próxima lección definiría no solo su carrera, sino su esencia misma. Con cada latido, el inminente choque se hacía más probable. Se atrevería a dar el siguiente paso y arriesgarlo todo por lo que creía. Miguel se sintió desbordado por la fuerza de sus convicciones. La luz del atardecer teñía el bosque de colores cálidos, pero el ambiente estaba cargado de tensión. El nuevo cazador avanzaba, sus intenciones claras y la violencia a punto de estallar. En ese instante crucial, Miguel tomó una profunda respiración, aferrándose a la certeza de su misión. No estoy aquí para ser víctima de tus decisiones, declaró con firmeza, dirigiéndose al cazador original, quien parecía vacilar ante la balanza de su propia conciencia. ¿Qué historia quieres contar hoy? ¿La de un cazador que encontró redención o la de uno que se entregó a la oscuridad? La fuerza de sus palabras resonó en el aire, como un faro en la tormenta. El cazador, temblando entre su pasado y lo que podría ser, miró a Miguel con un brillo de confusión y miedo. La presencia del segundo cazador claramente intensificaba la presión, pero la luz de la verdad ardía en la determinación de Miguel. Una decisión puede marcar un cambio, continuó, su voz elevada por la pasión.
Puedes elegir ser el protegido de la vida, no el asesino de la misma. El verdadero valentía está en proteger, no en destruir. El nuevo cazador, aún sonriente y desafiante, desenvainó su amenaza, pero la atmósfera había cambiado. Miguel, al percibir el peligro, se sintió impulsado a actuar. Debes entender que cada vida tiene su valor, y en este momento, no solo el futuro del oso, sino también el tuyo, está en juego. Sin embargo, la confrontación ya había comenzado. Un crujido al fondo interrumpió el tenso silencio. La madre osa y su cría se habían acercado, un claro recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, reflejando la energía de ese momento decisivo. Mira esos ojos. Eso es lo que se pierde en esta batalla. Vale la pena sacrificar todo por un instante de satisfacción. Un murmullo de dudas cruzó por la mirada del cazador original. A su lado, el cazador provocador parecía perder el control de la emotividad que estaba surgiendo en la escena. La voz de Miguel resonaba fuerte y clara, desafiando el ciclo de destrucción. Con cada palabra, sembraba la semilla de la empatía, abriendo una puerta que tanto él como el cazador necesitaban cruzar. Si disparas hoy, no solo herirás a esos seres, sino que también te herirás a ti mismo, gritó, sintiendo como una ola de energía le recorría el cuerpo. Lo que haces aquí tiene consecuencias, y la vida debería ser celebrada, no eliminada. Finalmente, la mirada del cazador original se iluminó. Abrazando una emoción que nunca había experimentado, comenzó a bajar su arma lentamente, titubeante pero decidido. La madre oso se mantenía alerta, pero su anhelo por proteger a su cría se entrelazaba con el contexto del sacrificio humano que se desenvolvía. Empezaba a suceder algo más grande, no solo se trataba de salvar a un oso, sino de transformar vidas humanas. Con cada segundo, la presión se disipaba, y la claridad se apoderaba del ambiente. El cazador original, rodeado por el eco del cambio, finalmente asintió. El nuevo cazador, aún empapado de incredulidad, giró la cabeza hacia su compañero, buscando claridad, como un niño que apenas comienza a entender el mundo. Miguel observó cada movimiento, consciente de que su misión había trascendido lo físico. Cada palabra, cada acción, había puesto en juego su identidad y el coraje que había despertado en su interior. Se había convertido en un catalizador, no solo al salvar a la madre osa y su cría, sino también al inspirar un cambio en el corazón de esos hombres. El cazador original finalmente hizo lo inesperado, arrojó su arma al suelo, dejando atrás su título de depredador. La conexión se había establecido, y los ecos de sanación comenzaron a resonar no solo entre los humanos, sino también en la magia de la vida salvaje que los rodeaba. Hoy, aquí tengo un nuevo propósito, dijo Miguel con voz firme, aunque su corazón latía frenéticamente. He descubierto que mi camino no solo consiste en capturar imágenes de la naturaleza, sino en defenderla. Debemos ser los defensores de aquellos que no tienen voz. El cazador original sonrió con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso levantarse de sus hombros. He fallado, pero hoy elijo ser diferente. Con su voz renovada, Miguel dio un paso hacia el futuro, reconociendo que su viaje apenas comenzaba. Había enfrentado sus miedos y, en última instancia, había encontrado no solo su propósito como veterinario y fotógrafo, sino también su voz en el mundo. Su dedicación a la vida y a la naturaleza se concretó en una conexión, recordándole que cada acto de valentía cuenta, y cada decisión se convierte en una historia. A medida que la madre osa se alejaba con su cría, Miguel sintió que el ciclo de transformación que había comenzado con un grito desgarrador terminó en un llamado a la vida. Miguel sonrió, reafirmado en su camino, decidido a continuar luchando por aquellos que no podían defenderse. Había encontrado su voz, y de ahora en adelante, sería la luz en la oscuridad que iluminara su camino. Un legado que resonaría en todas las imágenes de la vida que capturara. Nunca fue solo un acto de salvación, era un compromiso renovado hacia la verdad, un viaje hacia la reconciliación de su papel en el mundo como defensor. Se convirtió en guardián de las historias que tanto valoraba, abrazando su esencia como veterinario. Su vida había dado un giro definitivo, transformando el dolor en poderoso propósito. Hoy, Miguel no era solo un fotógrafo. Había pasado de ser un observador a un agente de cambio, empoderando no solo su vida, sino la de todo lo que tocaba, desde animales hasta humanos. Así, entregó su espíritu a la lucha, y en cada clic de su cámara, un nuevo mundo de posibilidades comenzó a florecer. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y aseguren su lugar en esta comunidad de cambio. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Las verdaderas historias de superación personal necesitan su voz.